El Ministerio Radial de la Iglesia del Nazareno presenta su programa La Hora Nazarena, en la conducción y dirección de la hermana Rosa Jiménez y en la predicación del potente mensaje de la Palabra de Dios, el pastor Freddy Zapata. La Hora Nazarena. Cordiales saludos, querido amigo. Que la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Nos alegra mucho salir al aire a través de este medio radial y llegar hasta tu corazón para bendecir tu vida y desearte lo mejor para este día. Así que, vamos, ánimo, adelante con la lucha diaria. Recuerda que tú eres más que vencedor. Naciste siendo un triunfador. No importan los problemas o las dificultades, solo enfréntalas, que tú podrás vencer, con ayuda de Dios, claro. Y desde ya, prepara tu corazón para el mensaje que más adelante vendrá en la voz del pastor Freddy Zapata. Pero ahora vamos a escuchar el siguiente tema musical y en breve retornamos. Disfruta de esta buena música que viene sonando así. Escogido de lo vil y despreciable, para mucho mi corazón no era palpable. Llegó a mi vida en el momento más deseable, puso en mi corazón que clama Padre, un corazón del reino, lleno de justicia y de poder, que me da la fuerza para vencer. La palabra recibida desde el aposento se expresa un corazón de reino violento, atento, contento, dispuesto a provocar avivamiento. Un corazón que no se mueve con arrogancia, un corazón que no pierde la inocencia, la conciencia de que Dios mira a distancia, un corazón que se mantiene en la infancia, que no se quita, su fuerza recalibra, lucha y vence contra la mala vibra, equilibra lo que los desequilibra, escucha la voz que de los malos los libra. Dime quién se va a atrever a confrontar al que tiene todo el poder. Ay, dime quién se va a atrever a confrontar al que tiene todo el poder. Un corazón dirigido por la teocracia maduro, no necesita lactancia, donde perdiendo tiene su ganancia. Si está enfermo llama a la ambulancia. Su mayor enemigo es la ignorancia, su mayor tentación la jactancia. En la esencia de la divina presencia no duda, seguro de su descendencia. No busca la fama lo persigue. No busca el dinero lo persigue. No manipula, por lo bueno se decide, porque no es justo que su pan mendigue. Un corazón del reino, lleno de justicia y de poder, que me da la fuerza para vencer. Para vencer.
mi amigo. Soy Callie, una misionera de la Iglesia del Nazareno. Vengo de los Estados Unidos y quiero animarte a que sigas escuchando este programa radial. Y te esperamos en la iglesia. Te invitamos a nuestras reuniones martes, jueves, sábado y domingos, 7:30 de la noche, en la entrada del Jaguar, a las espaldas del Grifo Caribe. Y los domingos a nuestra escuela dominical, a las 9:30 de la mañana. Ven, te esperamos. Quedarme aquí para después olvidarme de ti. Estoy aquí y es por ti. Es todo lo que quiero hacer. Todo lo que quiero es más de ti. Todo lo que quiero es más de ti. Dile al mundo que Jesús, Él vive. Dile al mundo que el Señor por ti su vida dio. Quiero cantar y quedarme aquí para después olvidarme de ti. Estoy aquí y es por ti. Es todo lo que quiero hacer. Todo lo que quiero es más de ti. Hoy cantaré al mundo 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 más de ti. Oh, oh. Dile al mundo que Jesús, Él vive, Él vive. Dile al mundo que el Señor por ti su vida dio. Dile al mundo que Jesús, Él vive, Él vive. Dile al mundo que el Señor por ti su vida dio. Cantaré al mundo más de ti. Él vive, Él vive. Cantaré al mundo más de ti. Él vive, Él vive. Cantaré al mundo más de ti. Él vive, Él vive. Cantaré al mundo más de ti. Él vive, Él vive. Más de ti. Cordiales saludos, queridos amigos. En esta oportunidad estamos con ustedes para compartir nuestra secuencia de la predicación, meditación de la palabra del Señor. En esta oportunidad, por supuesto, estamos llegando a sus hogares a través de este medio radial para compartir este curso de discipulado titulado Fundamentos de la Fe Cristiana. Es sumamente importante que podamos ser cristianos con raíces profundas en nuestra fe y no con simplemente raíces superficiales como las del pasto que fácilmente pueden arrancarse. No, mi amigo, queremos ser árboles plantados junto a corrientes de aguas,
frescas y cristalinas. Queremos crecer en el conocimiento de Dios, en la gracia del Señor y aumentar cada día en nuestra comunión con Dios. Es por esta razón que queremos compartir con ustedes a partir del día de hoy este tema titulado Fundamentos de la Fe Cristiana, que básicamente es un curso de discipulado para nuevos cristianos, para nuevos hermanos en la fe del Señor. Así que en esta oportunidad prepárese, porque en breve estamos viniendo con nuestro tema titulado Fundamentos de la Fe Cristiana, en su primera lección, que lleva por título Un nuevo mundo, el reino de Dios. A continuación disfrute de este tema musical y luego retornamos con la primera lección de Fundamentos de la Fe Cristiana, este curso para nuevos cristianos, titulada Un nuevo mundo, el reino de Dios. Escuche este tema musical. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa, es la preciosa sangre que corrió en mí. Para darnos la solución. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Corazón, mi oración es para ti. No quiero ni pensar en la vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Hemos llegado al punto central de nuestra programación, la predicación de la palabra de Dios en la voz del pastor Freddy Zapata. Prepare su corazón y reciba palabra de Dios para su vida. Muy bien, y ahora estamos retornando con ustedes para ver en esta oportunidad, como hemos ya mencionado en nuestro corte musical, ahora el tema Un nuevo mundo, el reino de Dios. Esta es nuestra primera lección y vamos a empezar justamente citando un pasaje en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 5,
donde nos dice claramente allí que Jesús se encontró con un hombre religioso, un hombre que conocía la Escritura, conocía la palabra, sin embargo, no había tenido esa experiencia profunda del encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es así como este hombre llamado Nicodemo un día acude a Jesús para conocer, para saber más acerca de las doctrinas, de las enseñanzas de quién era Jesucristo realmente. De esta manera, entonces, Nicodemo acude a Jesús y comienza a exaltarle y a decirle: Maestro, yo sé que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le contesta en una forma que Nicodemo no se iba a imaginar por ningún momento que iba a recibir como respuesta de parte del Señor Jesucristo. Es como un balde de agua que el Señor derrama sobre la cara de Nicodemo cuando el Señor le dice: un momento, Nicodemo, hay algo que quiero decirte. En el versículo 3 de San Juan capítulo 3 dice: le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5, Jesús le responde nuevamente y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El título de nuestra lección, no se olvide, es Un nuevo mundo, el reino de Dios. Y en la Biblia, mi amigo, usted va a encontrar repetidas veces la frase el reino de Dios, y necesitamos entenderlo. Es por esta razón que hemos citado San Juan 3, versículo 3 y versículo 5, y también, por supuesto, en el libro de Marcos. Usted puede, si tiene en su casa una Biblia, buscar en el capítulo 1 del libro de Marcos, en el versículo 14, donde la Escritura nos dice de la siguiente manera. Permítame, por favor, citarlo y leerlo. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué importante. Aquí Jesucristo, en el libro de Marcos 1:14, encontramos que está citando nuevamente esta frase célebre, también citada en Juan 3, versos 3 y 5, donde dice: el reino de Dios se ha acercado. Entonces, formulémonos una pregunta en esta oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo emplea la misma frase que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál es esta frase que es tan mencionada por los labios de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es: el reino de Dios. El apóstol Juan narra en su evangelio la conversación entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, y describe el reino de Dios como algo que se puede ver y al que se puede entrar. Ahora, para ver y entrar, Jesús habló de un requisito único que hemos citado. Y este requisito único para poder entrar al reino de Dios, según el versículo 3 y versículo 5 de San Juan capítulo 3, es: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el requisito para entrar al reino de Dios, o para salvarnos, o para entrar al cielo? La respuesta a esta pregunta es haber nacido de nuevo, haber nacido de agua y del Espíritu. Es decir, haber tenido un encuentro personal con Jesucristo para aceptarle como nuestro único, suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual y personal interna. Sucede cuando la persona se conmueve por parte de Dios hacia el arrepentimiento, reconociendo que es pecador y dispuesto a reconocer que ha pecado contra Dios y que necesita de Jesucristo en su vida y en su corazón. Por lo tanto, podríamos decir que una persona nace de nuevo cuando se arrepiente y cuando acepta a Cristo como su único Señor, pero también como su único Salvador, y está dispuesto a seguir las pisadas del Maestro, es decir, a seguir el Evangelio, la palabra del Señor. Ahora hemos visto que en los versículos que hemos leído nos menciona entonces consecutivamente esta frase: el reino de Dios. Entonces, en este sentido, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es algo que podemos ver y al que podremos entrar.
nos da la idea de una organización, de un gobierno, de un imperio o de una institución. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, para entender lo que es el reino de Dios, es necesario comprender el significado de la palabra reino. Los sinónimos de reino son, por ejemplo, gobierno, imperio, dominio, estado. Entonces, podríamos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios. También es el imperio de Dios, pero también el reino de Dios es el dominio total de Dios. Ahora, ¿quién es el rey en este reino? El rey es Jesucristo. El ángel que anunció el nacimiento de Jesús dijo que este niño, refiriéndose a Jesús, sería un rey, y esto usted lo podrá encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 31 al 33, en donde menciona y cita que el reino de este rey, Jesús, no tendría fin. Por lo tanto, el propósito del nacimiento y venida de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en el libro de San Juan 18, 33 al 37, cuando Pilato tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y le hace un sinnúmero de preguntas, y entonces Jesucristo declara que Él nació y vino a este mundo con el propósito de ser rey. Ahora, existen algunas semejanzas entre un reino terrenal, es decir, una nación, o el reino de Dios. Un reino terrenal tiene, por ejemplo, un rey. El reino de Dios también tiene su rey, y es Jesucristo. En el reino terrenal o una nación se encuentran leyes plasmadas en la constitución o los reglamentos de una determinada nación. Bueno, en el reino de Dios también tenemos leyes, y estas leyes se encuentran escritas o plasmadas en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. El reino terrenal también tiene súbditos, y el reino de Dios obviamente tiene creyentes, personas dispuestas a seguir este reino. El reino terrenal tiene, valga la redundancia, tiene un terreno, y cada nación tiene su territorio, y también el reino de Dios tiene un territorio, y es el nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿cuándo será el gobierno de Dios? ¿O cuándo establecerá Dios su reino en este mundo? Bueno, para esto es necesario entender las etapas que seguirá el reino de Dios. El reino de Dios, mi amigo, tiene 3 etapas, básicamente hablando. Hay pasajes en la Escritura donde hace referencia al reino de Dios, al reino de los cielos, como un hecho cumplido, como algo presente, como algo que se está desarrollando, pero también como algo que se establecerá en el futuro. En el libro de Mateo 12, 28 y en Lucas 17, 20 al 27 encontramos que habla del reino de Dios como algo que está cumplido, que está entre nosotros. Cuando dice que Jesucristo está entre nosotros, está diciendo que el reino de Dios ya está entre nosotros, pero también en el libro de Lucas 17, 20 al 27 habla del reino de Dios como algo que también ha de venir. Por lo tanto, cuando hablamos y encontramos en la Biblia este término, esta frase, el reino de Dios, lo encontramos en 3 etapas. Y vamos a ver la primera etapa para poderlo entender. Cuando habla en la primera etapa del reino de Dios es el reino de Dios en el presente. Quiero repetir, por si acaso alguien no escuchó bien, la primera etapa en el reino de Dios es la primera etapa, el reino de Dios en el presente. Esto se cumple con la venida de Cristo a la tierra, su nacimiento, su muerte, resurrección y glorificación a la diestra de Dios. En su primera venida, Jesucristo venció a Satanás y al pecado. Ustedes pueden cerciorarse, por ejemplo, yendo a la Biblia, en el libro de Efesios, la epístola o la carta escrita a Éfeso, a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Por esta razón lleva por título Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15 hasta el versículo 23, y voy a leer para que usted pueda notar que la palabra es bastante clara cuando nos habla acerca del reino de Dios en el presente, que es básicamente la primera etapa. Efesios 1, verso 15 al 23, donde dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué importante, qué interesante. En esta primera etapa encontramos que el reino de Dios se manifiesta como una etapa de conquista individual. Y mediante la predicación de su evangelio, nosotros estamos colaborando con esta conquista individual. Por lo tanto, la primera etapa del reino de Dios es de conquista individual y mediante la predicación de su evangelio. Allí cuando hay personas que lo aceptan como su Salvador y Rey. Por tanto, Jesucristo está reinando hoy día en los corazones de los que le aceptan como su Señor y Salvador. Por lo tanto, es necesario recalcar que Él está reinando hoy a través de su iglesia. Es decir, hoy es el tiempo de la iglesia. Y la iglesia debe de seguir conquistando corazones para que Jesús sea su Rey de reyes y Señor de señores, y así aumentar el reino de Dios, aumentar el número de los ciudadanos del reino de Dios inscritos en el libro de la vida. Esto es sumamente importante. Si nosotros leemos en el libro de Efesios, donde hemos leído solamente en el versículo 21 y en el versículo 22, dice allí claramente que la iglesia ha sido puesta sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Esto es tremendo, pero es necesario comprender que hoy la iglesia, nosotros, tú y yo, que hemos creído en Cristo, que hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido regenerados y adoptados, justificados, hijos de Dios, declarados justos a través de la sangre de Cristo. Nosotros que ahora somos hijos de Dios, antes hijos de ira y de perdición, pero ahora rescatados, hemos recibido poder sobre todo principado, es decir, sobre los demonios y las autoridades celestiales, sobre cualquier poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre sobre la tierra, y fueron sometidas todas las cosas debajo de los pies de la iglesia. Tenemos la autoridad para rescatar las almas y formen parte de esta primera etapa del reino de Dios en el presente, que es cuando Jesucristo reina en el corazón de las personas como el Señor y Salvador de sus vidas. Esta es básicamente la primera etapa. El día de mañana, Dios mediante, continuaremos con nuestra segunda etapa del reino de Dios, un nuevo mundo, el reino de Dios, en esta primera lección de nuestro curso de discipulado titulado Fundamentos de la Fe Cristiana. Hemos visto nuestra primera etapa y haciendo un resumen podemos ver que el reino de Dios es algo real, es algo al que se puede entrar y que se puede ver. Y hay un requisito para poder entrar al reino de Dios, y este requisito es haber nacido de nuevo, haber nacido de agua y del Espíritu, haber creído en Jesucristo, habernos arrepentido, aceptarlo como nuestro Salvador y seguirle. Esto es básicamente el reino de Dios, y en su primera etapa hemos podido ver que en el presente, hoy Cristo ya está reinando, pero en forma espiritual en los corazones de las personas cuando le aceptan como Salvador. Así que es importante comprender esto. Que Dios te bendiga y mañana, Dios mediante, estaremos continuando con nuestro tema que hoy hemos compartido. Está usted en la sintonía de la hora Nazarena. Yo te busco
Hola, mi amigo. Soy Callie, una misionera de la Iglesia del Nazareno. Vengo de los Estados Unidos y quiero animarte a que sigas escuchando este programa radial. Y te esperamos en la iglesia. Te invitamos a nuestras reuniones martes, jueves, sábado y domingos, 7:30 de la noche, en la entrada del Jaguar, a las espaldas del Grifo Caribe. Y los domingos a nuestra escuela dominical, a las 9:30 de la mañana. Ven, te esperamos. Muchas veces los problemas son como la última gota que derrama el vaso. ¿Otra vez llegaste tarde? ¿A dónde fuiste? ¿Eso a vos qué te importa? Yo necesito mi tiempo, estoy todo el día trabajando, metido en ese Pero laburo. tenés a tus hijos también. Con vos siempre lo mismo. Las cosas son como yo digo y basta. Me tenés harta, Juan. ¡Cállate! No, papito, no le pegues más. Hay una esperanza.
tú puedes dejar que Jesús detenga la última gota que colmará tu vaso. Este es un mensaje de la Iglesia del Nazareno de su comunidad. Contáctenos en www.esperanza.net. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Le agradece el pastor Freddy Zapata. Será hasta nuestra próxima edición. Que Dios le bendiga. Nos reencontraremos. Su eterno amor abandona el temor. Ábrele la puerta de tu corazón. Llénate de su pasión. No conocerás otra verdad. Solo en Jesucristo la podrás encontrar. Vive en abundancia, goza del amor. Vive en la gracia, siente su perdón. Deja que Él cautive, ábrele la puerta. Deja que te tome, dale todo a Jesús. Él te está buscando, no te escondas más. Fija tu mirada en Él. Las mejores cosas que puedas tener son las que tendrás de Él.